Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a lo que es el estudio 25 de esta escuela dominical, que se llama el bautismo, una orden, no una opción. En esta unidad vimos lo que fueron los oficiales de la iglesia, que es el pastor, que es el diácono o diaconisa, y en esta ocasión vamos a ver lo que son las ordenanzas. La primera ordenanza, hermanos, pues es el bautismo, lo que vamos a ver. El texto básico se encuentra en Mateo 3, del 13 al 17, 28 del 18 al 20 y Romanos 6, del 4 al 6. Y el texto para memorizar en la vida se encuentra en Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La verdad central nos dice que las personas que creen en Jesucristo como su Salvador personal tienen la oportunidad de confesar como su Señor por medio del bautismo. Bien, hermanos, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un simbolismo, pero es un simbolismo significativo e importante. También es una ordenanza que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo pues fue bautizado, pues en aquella ocasión pues el Padre habló desde el cielo aprobando a su Hijo, y fue el inicio de su ministerio aquí en la tierra. Vemos aquí que el bautismo también pues era la insignia del creyente de la iglesia primitiva. Era algo que los creyentes tenían en común, y la forma de bautismo neotestamentaria pues viene siendo por medio de la inmersión en el agua. Recordemos que la palabra bautismo, en su etimología, bautismo, significa sumergirse o significa inmersión. Por lo cual, hermanos, pues nosotros no creemos que existan otros tipos de bautismo, como la ablución, que viene siendo el derramamiento de agua, o la aspersión, que sería, pues, como su nombre lo dice, pues aventar agua al creyente. Nosotros no tomamos en cuenta este tipo de cuestiones. Nos vamos al bautismo pues neotestamentario, y nos dice: por lo tanto, Pablo lo usa para exponer la verdad central de nuestra vida, muerte al pecado y la vida con Cristo. Bien, hermanos, para solucionar dudas con respecto al bautismo, porque pues hay muchas situaciones o hay muchas creencias acerca de él, nosotros pues nos vamos a la fuente principal, que viene siendo el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el punto número 1 dice el bautismo, su significado para Jesús, y se encuentra en Mateo 3, del 13 al 15. Bien, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Dice que los versículos anteriores pues nos cuentan quién fue Juan, nos cuentan también acerca del discurso que Juan el Bautista pues llevó a cabo, y ya lo vimos cuando empezamos a estudiar lo que era el libro de Mateo, que fue al principio de este año. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Juan el Bautista pues predicaba acerca del arrepentimiento de pecados. Entonces, aquella gente que recibió este mensaje pues fue bautizada por él, y este bautismo pues era para demostrar o denotar el arrepentimiento de pecados. Recordemos que a los fariseos pues les decía que hicieran obras dignas de arrepentimiento, los que querían llegar a bautizarse con él, y no quería bautizarlos hasta que demostraran precisamente pues esta característica de arrepentirse. Entonces nos dice que vino Jesús de Galilea. Recordemos que el punto central de operaciones de nuestro Señor Jesucristo pues se encontraba al norte, en Galilea, donde se encuentra pues Nazaret, Capernaum y todas esas ciudades donde nuestro Señor Jesucristo pues realizó su ministerio.
era el hogar paterno de Jesús, por eso pues el nombre de Jesús de Nazaret en Galilea. Recordemos que Natanael pues también cuando sabe o oye de él, pues la primera expresión es de Nazaret, pues salir algo bueno. Entonces pues es una cuestión territorial. Y dice, por 30 años Dios le había preparado para su misión especial y redentora. No tenía una edad temprana, hermanos. Si se fijan, Jesús llegó a los 30 años. O sea, vamos a ver, pues era en cierta forma ni tan muy joven para no tener pues, suficiente sabiduría, pero tampoco estaba muy viejo. Desde muy temprano, hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo tenía el propósito o sabía el propósito del Padre Celestial, y lo vemos en Lucas 2:49. Él había escudriñado las Escrituras sobre el propósito de Dios en la historia y los judíos. Entonces aquí, hermanos, pues la demanda de Juan de arrepentimiento le hace a uno pues pensar en los profetas. Dice, las noticias de su ministerio llegaron hasta Galilea, y el momento había iniciado para que Jesús pues hiciera público su ministerio. Si salía de Nazaret, hermanos, nos dice aquí el libro que era un viaje entre 96 a 112 kilómetros. Era un viaje largo, tomando en cuenta pues de que no había unos medios de transporte pues adecuados en esa época. Por lo general se viajaba a pie, pero viajaba con un propósito. Viajaba con el propósito de llegar al Jordán para ser bautizado específicamente por Juan el Bautista. Versículo 14, hermanos, dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan el Bautista ya sabía quién era Jesús. ¿Sí? Tal es así que él sabía, citando sus palabras, que él no era ni digno de desatar la correa de sus pies, o de atar, en este caso, perdón. En la presencia de Jesús, el que había denunciado pecado se dio cuenta de su propia indignidad. Juan se oponía a la petición de Jesús precisamente porque él sabía que no era digno de bautizarle. Y aquí, hermanos, una situación interesante que pasa en el versículo 15, dice, pero Jesús respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús nunca rechazó o nunca le dijo, no, tengo que ser bautizado por ti, pues porque soy pecador. Sino al contrario, él dijo, deja hacerlo. Es decir, tú tienes razón, pero tenemos que hacerlo. Entonces, había un propósito en el bautismo, hermanos, que va más allá de lo que nosotros pues pensamos. Jesús no necesitaba ser bautizado por Juan. ¿Por qué? Pues porque él no tenía pecado. Sin embargo, hermanos, pues no hubo confesión y Jesús pues tuvo que hacerlo para que precisamente se cumpla, como dice él, toda justicia. Pero ¿qué justicia se debía de cumplir? En otras palabras, dice, ¿por qué pidió este hombre sin pecados ser bautizado por Juan? Bueno, en su bautismo Jesús primero dice, se identificó con el mensaje del reino de Dios que predicaba Juan. Es decir, el mensaje era que el reino de Dios se estaba acercando y que había que arrepentirse. ¿Sí? El ministerio que Jesús estaba por iniciar tenía pues exactamente el mismo tema. Número 2, se identificó con nuestros pecados. El que era sin pecado aceptó el bautismo de pecadores y por fin llevó nuestros pecados en la cruz. Y número 3, fue dirigido por Dios para ser ejemplo para nosotros los creyentes.
Entonces, este bautismo, hermanos, es distinto a cualquier otro en la historia. Dice, relacionado con cada uno que sigue a Jesucristo en las aguas bautismales. Punto número 2, dice el bautismo, su significado para el Padre. Mateo 3, del 16 al 17. Nos dice el versículo 16, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Sale del agua, hermanos, se abre el cielo, se escucha la voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, y pues dice que baja el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma. Bien, hermanos, fue la comprobación del agrado del Padre sobre esta ordenanza. Entonces, hay una aprobación. Entonces, imagínense la escena donde Juan y los testigos pues están viendo que se oye la voz del Padre, y entonces pues todo lo impresionante que pudo haber sido esa escena. Dice, en el Antiguo Testamento los reyes fueron ungidos como preparación para servir. Lo vemos con David, lo vemos con Saúl, se les derramaba aceite, y todos los hijos de los reyes. Dice, después de terminar su bautismo, pues Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para comenzar su ministerio. Dice, es interesante el contraste entre la obra del Mesías descrita por Juan el Bautista en el 3:11 y 12 y la venida del Espíritu después del bautismo. Dice, el papel principal de Juan es juicio. Es decir, nos dice Juan el Bautista sobre Jesús, él los bautizará en espíritu y fuego, que nunca se apagará. Dice, el Espíritu apareció en forma de una paloma. La paloma en las Escrituras pues significa belleza, pureza y mansedumbre. Fue el descenso del Espíritu cuando Juan se dio cuenta de que Jesús no era solamente un hombre especial, sino que era el Hijo de Dios. Versículo 17, ya lo habíamos mencionado, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La segunda señal que vino de los cielos, las palabras pues son una combinación entre Salmo 2:7 y Isaías 42:1, que la primera pues representa a Jesús como Mesías, como Rey, y la segunda que representa a Jesús como Señor, como siervo del Señor. Entonces, vemos aquí que estas dos palabras tienen dos certezas, según Barclay. Jesús es el escogido de Dios, y el camino por delante era el de la cruz. Jesús era el Rey, pero su trono era una cruz. Dice, la obediencia de Cristo a su Padre hizo que dijera estas palabras, en él tengo complacencia. Muy bien, punto número 3, hermanos, el bautismo y su significado para nosotros. Dice, vamos a Romanos, capítulo 6, versículos del 4 al 6. ¿Cuál es el significado que tiene el bautismo para nosotros? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, Pablo emplea el bautismo para exponer el cambio radical que existe cuando una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Si vemos aquí, hermanos, o analizamos este capítulo desde el principio, empieza con una pregunta muy importante. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo responde que en ninguna manera. Es decir, esto nos lleva a que nosotros pues tenemos una vida diferente, o que nosotros debemos de llevar una vida diferente
a la que teníamos antes de conocer a Jesús. Dice, como Cristo murió y resucitó, así también el cristiano ha muerto con Cristo con el fin de resucitar y vivir una vida nueva. Es una experiencia pues, que todos los creyentes tenían en común, que era el bautismo, ya lo habíamos mencionado. Era la manera por la cual pues, los cristianos hacían su profesión de fe. Era el tiempo de Pablo, que había sido raro encontrar a un cristiano pues, no bautizado. Y era un acto simbólico pues, que declaraba un cambio en la vida de la persona. Y este modelo de bautismo, hermanos, fue la inmersión del cuerpo en agua. Por lo tanto, pues era un simbolismo de que él se muere y se resucita como Cristo lo hizo. Versículo 5, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bien, estamos diciendo que el cuerpo o que se está muriendo al pecado. A todo el mundo, a todos los testigos que están observando pues este bautismo, se le está mencionando pues precisamente eso, que uno muere al pecado y dice que nuestra unión con Cristo no es solamente una muerte, sino como Cristo fue resucitado, pues así seremos nosotros. Y el verbo, hermanos, es muy interesante porque dice seremos, que está en futuro. Nos dice la verdad que en Cristo ya conocemos el poder de la resurrección, pero es una experiencia progresiva, es una experiencia que no se da solamente una vez, en la cual pues constantemente hay un crecimiento moral y espiritual, pero también nos dice que es nuestra identificación con la perfección que vamos a tener con Jesús en el día postrero. Es decir, que nuestro cuerpo va a cambiar de un cuerpo carnal a un cuerpo espiritual regenerado por la gracia de Dios. Versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En nuestra salvación, hermanos, pues nos identificamos con Cristo. Dice que el poder de la naturaleza pecadora fue destruido. Ojo, no estamos destruyendo a nuestro cuerpo. Estamos diciendo que la naturaleza pecaminosa, lo que llamamos el viejo hombre, es lo que ya murió. Dice, el cristiano no tiene que vivir dominado por este hombre porque ha sido crucificado juntamente con Cristo. Gálatas 2:20. Cristo murió para destruir el cuerpo del pecado. Dice, Pablo aquí nos habla o no habla, como les comentaba, del cuerpo físico. Por eso, hermanos, pues no tenemos que lacerarnos cada vez que cometemos pecado. Por eso no hay que golpearnos, por eso no hay que desestimar o hacernos daño a nuestro cuerpo. El cuerpo físico pues cumple su función, ¿sí? Y el que pues cuida de su cuerpo pues tiende a vivir más o a tener una vida de calidad. Entonces aquí, hermanos, dice lo que debemos de menospreciar del cuerpo pues es precisamente la naturaleza pecaminosa de la que vive. Dice, gracias a Dios, Cristo murió para librarnos no solamente de la pena del pecado, sino el poder del pecado. Dice, Él ha quebrado el dominio de la naturaleza pecaminosa. No tenemos que servir al pecado. Dice, lo que pasa en la salvación no es teoría, sino un hecho. El bautismo se realiza una vez, así como Cristo murió y resucitó una vez. Pero su significado debe ser repetido cada día que vivimos. Es decir, dejar morir en la naturaleza pecaminosa y resucitar en Cristo. Bien, dice, todos los días hemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No hay motivo más poderoso para una vida de victoria. Bien, hermanos, ya para concluir, pues vemos aquí
en el versículo 28-19, que es nuestro versículo para memorizar, donde pues el Señor nos insta a ir a buscar, a ser discípulos, dice, y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una comisión, y por ser comisión pues es algo que tenemos que cumplir. Ninguna persona dice que toma en serio el señorío de Cristo y la enseñanza bíblica puede tener en poco el bautismo. ¿Por qué? Pues porque el bautismo es una parte importante, es la forma en que nosotros demostramos a los demás o les mostramos que nosotros somos cristianos, que nosotros somos creyentes, que nosotros ya dejamos morir esa naturaleza pecaminosa, y es la forma en que nosotros pues, le decimos a Cristo pues, que Él es nuestro Señor y estamos cumpliendo con su ordenanza. Bien, hermanos, con esto concluimos. Nos vemos la próxima semana, con el favor de Dios, con lo que representa o lo que es la siguiente ordenanza, pues, que viene siendo la Cena del Señor. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.